En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de un apóstol, además evangelista, San Mateo. Meditaremos después sobre lo que significó su incorporación al grupo de los seguidores de Jesús y a los apóstoles. Ahora comenzamos dando gracias a Dios por el Evangelio, el de San Mateo y el de los otros tres evangelistas, y dando gracias a Dios y también reconociendo que somos pecadores, porque no siempre cumplimos la palabra de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende ante nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que te dignaste elegir a San Mateo con inefable misericordia, para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, fortalecidos con su ejemplo e intercesión, te sigamos y permanezcamos firmemente unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona las obras de sus manos. El día al día
le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, A toda la tierra alcanza su pregón. sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Mateo, uno de los 4 evangelistas, y junto con San Juan, de los 4 evangelistas, 2 apóstoles, San Mateo y San Juan. Primero quiero hacer una pequeña catequesis sobre el significado del Evangelio de San Juan. Según la tradición, es el primero de los evangelios que se escribió. Hay que recordar que el Señor no mandó a los apóstoles escribir, sino que les mandó predicar. Por tanto, lo primero que hubo fue la predicación, no la escritura. La predicación que se transmitía, porque había en aquella época más que hoy las llamadas reglas mnemotécnicas que ayudaban a retener en la memoria los hechos que se estaban contando. La tradición o transmisión oral ha sido siempre frecuente hasta que en nuestra época, desde Gutenberg para acá, pues la escritura, es decir, los textos impresos han ido desbancando la tradición oral, que aún sigue siendo importantísima en muchos pueblos. Esa tradición oral, esa transmisión de parte de los testigos, los evangelistas y también los discípulos, porque además de los evangelistas y de los apóstoles había otros. Esa tradición oral empezó a perderse cuando llegaron las persecuciones. Se dieron cuenta entonces de que era necesario poner por escrito esos relatos que se contaban y que se contaban sobre todo en las celebraciones litúrgicas. Había un esquema de celebración litúrgica que en esencia es el mismo de hoy, en el cual había un texto o un relato de lo que había ocurrido, una enseñanza del Señor, un hecho del Señor, y después un comentario por parte del que presidía la celebración sobre ese texto, lo equivalente a hoy en día, que es la homilía. Cuando empiezan las persecuciones, se dan cuenta de que existe el riesgo real de que esos testigos vayan desapareciendo, o de que con el paso del tiempo la tradición oral se fuera desvirtuando con añadidos o con supresiones. Se dan cuenta de que es necesario escribir, dejarlo por escrito. No era una cosa extraordinaria. Las escrituras existían en Israel y en los demás pueblos, por supuesto. En ese momento de la historia la escritura era algo normal.
aunque no era, por supuesto, tan frecuente como hoy en día es un texto escrito. Los primeros textos que se escriben hacen referencia, son los esenciales, es decir, los que narran la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y después va escribiéndose todo lo demás. Y el primer evangelista, según la tradición, el primer evangelista es precisamente San Mateo. Digo según la tradición porque las versiones son de todo tipo. En lo único que se ponen de acuerdo los biblistas sobre este punto es que el último evangelista fue San Juan. En cualquier caso, San Mateo, evangelista, escribe sobre todo para los judíos que se han hecho cristianos o que se quieren hacer cristianos. Los judíos, los cristianos judeo-cristianos, algunos de los cuales le dieron muchos problemas después a San Pablo. Por eso el Evangelio de San Mateo es un evangelio que se preocupa mucho por unir el Antiguo con el Nuevo Testamento. Va a contar toda la saga histórica de nuestro Señor Jesucristo. Quiere dejar claro que en Cristo se cumplen las Escrituras, que Cristo es el Mesías que había sido anunciado y que el pueblo de Israel estaba esperando. Bueno, esto le da un carácter específico, un carácter propio al Evangelio de San Mateo. Dicho esto como tono general que conviene de vez en cuando hacer un poco de cultura bíblica, quiero hablar del propio santo y de las palabras que hoy dice el Señor referidos a él. En primer lugar, los evangelistas, los apóstoles, los 12 apóstoles, eran muy diferentes entre ellos, con una extracción, un origen también muy distinto. Estaba San Mateo, era publicano, cobraba impuestos para los romanos y se quedaba con una parte. Pero estaba también Simón el Zelota. Los celotas o celotes eran los, usando un término de nuestro tiempo, eran los terroristas de la época, los guerrilleros de la época, y constituían un pequeño ejército clandestino que atentaba contra intereses o personas romanas para provocar la marcha de los romanos del país. Aquello generó después, pocos años más tarde, en una guerra abierta en la cual Jerusalén fue completamente destruida. En el grupo de los apóstoles había un colaboracionista romano y un terrorista enemigo de los romanos. ¿Cómo podían convivir dos personas tan distintas? El Señor los elige a ambos, sabiendo quién era cada uno, lo que sentía cada uno. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace el Señor? Para enseñarnos y enseñarles a ellos que en la Iglesia, en su comunidad, todos caben, todos. Y el Papa Francisco gusta de repetir 3 veces, todos, todos, todos. En la Iglesia todos caben, pero no todo cabe. Todos sí, todo no. Es decir, San Mateo deja de cobrar impuestos y deja de robar porque cobraba de más para hacerse rico él. Y Simón el Zelota deja de hacer atentados contra los romanos, y es que alguna vez los hizo en la práctica. Todos caben, todo no cabe. Y lo que dice el Evangelio de hoy certifica precisamente esto. Cuando critican a Jesús por estar en la casa de Mateo, de San Mateo, por comer con él, por acercarse a él, siendo un pecador público, no solo por su colaboracionismo, sino también porque robaba, es decir, cobraba de más y se quedaba con ello, el Señor le responde lo siguiente a estos que le critican: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Aprended lo que significa misericordia y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué consuelo tan grande escuchar estas palabras del Señor.
ha venido a llamar a los pecadores, a mí. Y yo me imagino que cada uno de nosotros se sentirá interpelado. Espero que no haya alguien que diga, a mí no, porque yo no soy pecador. Todos empezamos diciendo, Señor, perdóname, yo confieso que he pecado. Eso no significa que seamos criminales. Hay pecados y pecados, obviamente, pero todos somos pecadores y todos tenemos, para empezar, el pecado original. Nosotros, los pecadores, somos amados por Dios. Y somos amados por Dios tal y como somos. Éramos amados por Dios antes de que diera la vida por nosotros, y por eso la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre. Nos amó no por nuestros méritos, nos amó porque nos había creado, nos amó porque nos amaba. ¿Eso significa que podemos hacer lo que queramos? El Señor dice, misericordia quiero y no sacrificios. La misericordia la da Cristo nuestro Señor a todos los pecadores, nos la regala. No tenemos derecho a ella, nos la regala. ¿Eso es un motivo para abusar? ¿La misericordia de Dios es una excusa para abusar? Como Dios es bueno, ¿puedo hacer lo que quiera? Una vez más hay que recordar la diferencia entre misericordia y tolerancia. La misericordia se tiene con la persona. La tolerancia se tiene con lo que hace la persona. Cristo nos ha enseñado a ser misericordiosos con los pecadores, gracias a lo cual recibimos su misericordia. Pero nos ha enseñado a no ser tolerantes con el pecado. Y por eso a la adúltera le dice, no te condeno, pero vete y no peques más. Y a Mateo le hace dejar el robo con el cobro ilícito de impuestos. Y a Simón el Celote le hace dejar el grupo terrorista al que pertenecía. En la Iglesia cabemos todos, gracias a Dios, si no, ¿qué sería de nosotros los pecadores? En la Iglesia cabemos todos, pero no cabe todo. En la Iglesia hay siempre misericordia con el que se arrepiente, con el que pide perdón, pero no hay tolerancia hacia el pecado. En la Iglesia cabe el violador, pero no la violación. Cabe el corrupto, pero no la corrupción. En la Iglesia cabe el ladrón arrepentido, pero no cabe el robo. Cuando no distinguimos entre pecador y pecado, cuando no somos capaces de tener misericordia con el pecador y de no aceptar el pecado, entonces lo que se introduce en la Iglesia no es la misericordia, sino la tolerancia. Lo que se introduce es el pecado. No lo olvidemos. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Por la paz en Ucrania, en la patria de Jesús, por la libertad en Venezuela, en Nicaragua, roguemos al Señor. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, las familias rotas, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por todos los que nos han ayudado y nos ayudan. También por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al celebrar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, pidiéndote que mires con amor a tu Iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas, y quieres que tenga siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Giancarlo, de José Luis,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. La paz contigo. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Hemos participado, Señor, en la alegría de la salvación que experimentó gozoso San Mateo al tener como invitado en su casa al Salvador. Concédenos alimentarnos siempre con la comida de aquel que no ha venido a llamar a la salvación a los justos, sino a los pecadores, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos ya casi a las puertas el Año Santo. El 2025 será el año en que recordaremos ese aniversario del nacimiento de nuestro Señor. Los franciscanos de María vamos a celebrarlo con una peregrinación, por supuesto a Roma, donde ganaremos las indulgencias, pero también queremos recordar la importancia de la Eucaristía y profundizar en lo que significa este extraordinario sacramento. Por eso vamos a visitar los santuarios de Italia que están dedicados a los milagros eucarísticos que han tenido lugar en este país. Milagro de Lanciano, por ejemplo, o también en Asís estaremos celebrando la misa, si Dios quiere, delante de los restos del beato Carlos Acutis. Además iremos a otros lugares, naturalmente, por ejemplo, Padua o Venecia. Quiero invitar a los que puedan, que se animen a participar en esta peregrinación. Es del día 8 al día 20 del mes de enero. Son 13 días que confiamos en que sean 13 días de espiritualidad. Y solo recordar, decir que las plazas son limitadas. No hemos podido conseguir tantas plazas como quisiéramos en Roma porque está totalmente lleno debido precisamente al Año Santo. Los que lo deseen pueden pedir información en el correo electrónico que aparece escrito debajo en la pantalla. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.